Entonces, hace 8 días, precisamente, nuestro hermano Ernesto nos estuvo compartiendo acerca de una visita inesperada, una visita que tal vez no estaba entre los planes de Abraham. Vemos que llegaron 3 varones a visitarle, y es de resaltar ahí en el pasaje de que Abraham, a pesar de su edad, un hombre ya de 99 años, su esposa también estaba alrededor de 90, 91 años de edad. Vemos que con mucha diligencia, con mucha hospitalidad, él se acerca para atender a estos 3 hombres. Vemos que Abraham decide lavar los pies de los visitantes, decide también atenderlos él personalmente. Él podía haber dicho a cualquiera de sus siervos y de sus criados que se encargaran de la atención, pero él quiso hacerlo personalmente. Vemos también que dio de la mejor comida. Lo mejor que tenía, estuvo dispuesto a compartirlo. Y eso nos muestra parte de la obra de Dios en el corazón de Abraham y también en el corazón de Sara, porque ambos estuvieron dispuestos a servir a estos 3 varones que llegaron y que ellos sabían que venían de parte de Dios. También vimos ahí que parte del propósito de esa visita, cuando llegaron esos 3 varones, fue recordarles o confirmarles la promesa que Dios ya les había dado respecto a su descendencia. Y es interesante porque lo primero que vemos ahí en Génesis capítulo 18, después de que les es reafirmada la promesa, vemos que la reacción de Sara es reírse. Génesis capítulo 18, versículo 12 dice: se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido, ¿tendré deleite? Siendo también mi señor ya viejo. Es interesante porque vemos que dice que Sara se rió entre sí. O sea, fue algo interno, no fue que ella externamente se estuviera riendo, pero en su mente le pareció algo burlesco. ¿Cómo así de que yo estando ya vieja tendré deleite otra vez? Mi esposo estando ya viejo, ¿vamos a tener descendencia? Pero lo interesante del pasaje es que ante esa reacción de Sara, el Señor pide primeramente cuentas a Abraham. Y uno dice, pero ¿cómo así si la incrédula fue Sara? No debería haberle exhortado pues a Sara directamente por su incredulidad. Pero si seguimos leyendo ahí en el versículo 13 dice: entonces Jehová dijo a Abraham. O sea, el Señor le pidió cuentas a Abraham por la incredulidad de Sara. Dice: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Eso es interesante porque vemos que el Señor desde el principio ha establecido la responsabilidad del bienestar espiritual del hogar al varón. Cuando Eva pecó, el Señor no fue directamente a Eva a decirle: ¿por qué comiste del fruto prohibido? Él fue a Adán. Adán, ¿dónde estabas? Adán, tu responsabilidad era cuidar del huerto, cuidar de tu esposa. Y eso es algo muy importante. Saben que uno de los pensamientos más dañinos a veces en los matrimonios es esa idea de la individualidad. Cuando en un matrimonio ellos están pensando, bueno, yo sirvo a Dios y pues si ella no sirve a Dios es problema de ella. Ella le dará cuentas a Dios. Hay hombres cristianos que dicen, bueno, si mi esposa no se sujeta a mí, pues ella verá. Un día le tendrá que dar cuentas a Dios. Y como que en esos momentos nos volvemos a veces teólogos y decimos, ella tendrá que dar cuentas en el gran juicio del trono blanco por todo lo que ella está haciendo. Pero saben que así como ella tendrá que dar cuentas, también el Señor ha de pedir cuenta a los esposos por sus esposas, porque tenían la responsabilidad de liderarlas. Entonces, así como el Señor le ha de pedir cuentas a la esposa, también le va a decir al esposo: ¿por qué tu esposa no se sujetó a ti? ¿Por qué no lo hizo? ¿Qué hiciste tú como hombre para que tu esposa no quisiera sujetarse? ¿O qué tan diligente fuiste para enseñarle a ella cómo debía sujetarse a ti? Es muy importante. Saben que esta pregunta que el Señor le está haciendo a Abraham, probablemente el propósito que Dios tenía con ella era ayudarle a Abraham a entender que él no estaba totalmente exento de la incredulidad de Sara.
no era un problema simplemente de ella, era un problema de ambos. De hecho, si nosotros vemos en Génesis capítulo 17, vemos que cuando Abraham recibió la promesa, su reacción inicial también fue reírse. O sea, si Sara podía aprender de alguien la incredulidad, era de su esposo, de Abraham. Y es interesante ver que el Señor coloca esa responsabilidad. Entonces, en los hogares, en los matrimonios, es muy importante. No podemos pensar simplemente, es que mi problema es mi cónyuge. Mi problema es él, es que si él fuera diferente, es que si él cambiara, esto fuera totalmente de otra manera. No, lo que el Señor nos está diciendo es que hay una corresponsabilidad. Ayer justamente tuvimos un tiempo muy especial en la cena romántica de parejas. Estuvimos compartiendo un poco acerca de este principio, el principio de la unidad. Una pareja, en vez de pensar, no, es que mi esposa tiene este problema y ella tendrá que darle cuentas a Dios. Más bien debería pensar, mi esposa tiene este problema, pero vamos a trabajarlo juntos, como una sola carne. Vamos a buscar superar esta aflicción de la mano del Señor. No vamos a vivir cada uno individualmente, como sobreviviendo cada uno por su cuenta, sino que vamos a procurar la unidad. Vamos a procurar que esa unidad nos lleve a crecer y a honrarnos el uno al otro. Hablábamos ayer justamente del principio del amor y del respeto. Y hay una conexión directa entre esas dos cosas. Cuando un esposo ama a su esposa, inmediatamente produce en ella el deseo de respetarlo. Es un ciclo. De la misma manera, cuando la esposa respeta a su marido, eso produce en él el deseo de amarla. Y es así como funciona. La relación entre el esposo y la esposa está interconectada. Y por eso vemos aquí que el Señor exhorta a Abraham para hacerle ver que el problema no era la incredulidad de Sara, el problema también residía en él. ¿Por qué Sara se está comportando así si él está llamado a pastorearla? Génesis 18:14 vemos que sigue el Señor ahí diciéndole, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y en ese contexto, hermanos, llegamos al capítulo de hoy, al pasaje que vamos a estar estudiando el día de hoy. Pero antes de eso vamos a orar para pedir la dirección del Señor en este estudio. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque es un tesoro de infinita riqueza, Señor, donde por más que nos esforcemos, siempre hay algo más por aprender, hay algo más que tú quieres tratar en nuestras vidas, Señor. Oramos para que tú nos ayudes por medio del pasaje que vamos a leer en esta mañana. Ayúdanos a interiorizarlo, a creerlo y a vivirlo, Señor. Oramos para que tú te glorifiques en nuestro ser y que podamos, Señor, realmente ser edificados, ser reargüidos por ti, Señor, para poner por obra lo que tú has establecido en tu palabra. Señor, que solo tú seas exaltado en esta mañana, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, si seguimos leyendo ahí en Génesis capítulo 18, podemos notar en el versículo 16 que Abraham empieza a caminar con estos varones que habían ido a visitarle. Génesis 18, versículo 16 dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Parte de ser un buen hospedador es estar atento a la visita, ¿cierto? Y Abraham estuvo acompañándoles a ellos. Dice en el verso 17, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Lo primero que podemos observar en este pasaje es la profunda amistad entre Dios y Abraham. Es el punto número 1 en esta mañana. Había una profunda amistad entre Dios y Abraham. Como hablábamos también hace 8 días, a Abraham se le adjudica el título de amigo de Dios. Era amigo de Dios y el Señor está reafirmando eso. Miren lo que dice ahí en forma de pregunta. El Señor dice, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Le voy a ocultar eso a Abraham, a mi amigo?
le encubriré eso, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Cuando uno ve eso, uno dice, wow, es impresionante. La relación de amistad profunda que había entre Dios y Abraham, al punto que Dios mismo reconoce, ¿cómo voy a encubrirle algo a Abraham si él es un siervo, si él es un verdadero amigo mío? Santiago capítulo 2, en el versículo 23, podemos ver que la escritura nos muestra que Abraham fue llamado amigo de Dios. Santiago capítulo 2, versículo 23, dice ahí la palabra, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Y aquí hay un orden que es muy importante. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Primero él fue justificado. Él recibió la justicia de Cristo por medio de la fe y luego fue llamado amigo de Dios. Y ese orden es muy importante porque a veces podemos pensar, no, es que para ser amigo de Dios, tengo que esforzarme, tengo que, mejor dicho, levitar prácticamente, no cometer ni un solo pecado. Pero cuando vemos la vida de Abraham, vemos a un hombre pecador. Vemos a un hombre que ha fallado en múltiples oportunidades. Vemos a un hombre que Dios tenía que recordarle vez tras vez su promesa y que aún así tenía momentos de incredulidad. Pero a pesar de todos los defectos de Abraham, fue llamado amigo de Dios. ¿Cómo logró este hombre eso? Pues básicamente por medio de la fe. Es muy importante, hermanos, porque hay personas que no se acercan a Dios porque dicen, yo estoy demasiado sucio, yo estoy demasiado dañado, yo no puedo ir a la iglesia porque soy muy pecador, no tengo lugar ahí. O yo no puedo orar a Dios, porque ¿cómo voy a orar a Dios si yo sé que estoy en pecado? Si yo sé que no estoy bien con Él. Y hay gente que usa su pecado como una excusa para no acercarse al Señor. Unos dicen, yo no leo la Biblia porque yo soy muy malo. Yo soy perverso y si yo leo la Biblia, yo creo que me cae un rayo y me parte. He escuchado eso. En Café Madrid pasa mucho, las personas allá curiosamente reconocen la mayoría su condición de pecadores, pero el problema no es ese. El problema es que reconocen su condición de pecadores, pero no están dispuestos a arrepentirse. En últimas, la palabra de Dios nos muestra que el Señor no vino por justos, porque de hecho justos en esencia no hay. No hay justo ni aun uno, dice Romanos 3. Entonces, realmente el Señor vino por pecadores, pecadores que reconocen su condición, dice Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 30, dice, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor vino a buscar gente pecadora, como Abraham era pecador. Pero había algo en él y era que se había arrepentido, había creído, había puesto toda su confianza en el Señor Jesucristo. Entonces el problema principal del ser humano resulta siendo su falta de arrepentimiento. Porque todos somos pecadores. Pero lo que marca la diferencia respecto a nuestra relación con Dios es si realmente nos arrepentimos o no. Entonces, la invitación que el Señor nos hace y que podemos aprender aquí en base a la vida de Abraham es que todos podemos ser amigos de Dios. Pero ¿qué es necesario para que eso suceda? Que nos arrepintamos, que creamos realmente en el Señor. Saben que por naturaleza dice la palabra que no somos amigos de Dios, antes somos enemigos de Él. Colosenses capítulo 1 en el versículo 21 dice ahí la palabra, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado
en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. La realidad es que todos los cristianos estábamos en esa condición, enemigos de Dios. El mismo Abraham estuvo por un tiempo siendo enemigo de Dios. Pero ¿qué pasó para que este hombre pasara de ser enemigo de Dios a ser amigo de Él? Él creyó la palabra. Creyó la palabra y le fue contado por justicia, como veíamos en el pasaje. Entonces, la primera pregunta que podemos hacernos en esta mañana es si realmente hemos creído. ¿Realmente tú podrías decir que Dios es tu amigo? Que tú mantienes una relación con Él, que tú oras todos los días, tú hablas con Él, tú lees la palabra, permites que Él te hable a tu vida, a tu corazón. ¿Tú podrías ver una relación de amistad con Dios? O tal vez simplemente tienes un formalismo con Él. Tal vez simplemente vienes a la iglesia porque es lo que se hace los domingos. Porque el miércoles es el servicio de oración, entonces hay que ir a la iglesia. Pregúntate a manera de reflexión, ¿cómo está tu relación con Dios? Tú podrías decir que al igual que Abraham, hay una relación de amistad profunda. Saben que el acceso a la amistad con Dios no es algo exclusivo para Abraham, y gracias a Dios por eso. No solamente Abraham puede ser llamado amigo de Dios, o no simplemente un grupo súper espiritual de hombres pueden llegar a eso, ¿no? De hecho, Jesús mismo nos dice en los evangelios que aquellos que creemos en Él podemos ser sus amigos. Él mismo afirma en Juan capítulo 15 que ya no nos ha de llamar siervos, sino amigos. Juan capítulo 15, versículo 14 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Eso habla de amistad. Hay una relación. Todo lo que ha oído del Padre lo ha dado a conocer a sus discípulos. Y es parte de tener una relación con Dios. Cuando somos amigos de Dios, empezamos a conocer la voluntad del Padre. Empezamos a conocer las Sagradas Escrituras, lo que el Señor nos ha dejado, para que sepamos cómo conducirnos en este mundo. Dice Amós capítulo 3, este es un versículo también que muchos han sacado de su contexto para tratar de enseñar algo que realmente no aplica para el tiempo actual en el que estamos. Amós capítulo 3 en el versículo 7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Muchos han tomado este texto y han dicho, ¿sí ve? Es que Dios no puede hacer nada si primero no le cuenta a los profetas. Primeramente, si hacemos esa interpretación, estamos yendo en contra a uno de los atributos de Dios, y es que Él es soberano. Si Dios es soberano, Dios hace lo que quiere, como quiere y cuando quiera. Él no está limitado a los profetas. Pero vemos que el Señor establece en este pasaje el mismo principio que vemos con Abraham. Dios establece que por medio de una relación con los profetas de ese tiempo, Él les iba a dar a conocer lo que Él ha de hacer. Y es así como el Señor obra. El pueblo de Israel en ese contexto no tenía la palabra de Dios. No tenía la escritura. De hecho, solo tendrían acceso al Pentateuco en los tiempos de Amós. Pero ahora nosotros como iglesia tenemos todo el consejo de Dios. Tenemos la palabra profética más segura. Segunda de Pedro capítulo 1, vamos ahí. Segunda de Pedro capítulo 1 en el versículo 19. Miren lo que dice ahí el apóstol Pedro. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios
hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces ahora como iglesia, en el contexto de la iglesia, no necesitamos nuevas revelaciones. No necesitamos profetas que nos anuncien lo que ha de suceder, porque Dios ya ha establecido en su palabra lo que es el mensaje para toda la humanidad. La palabra profética más segura está aquí. Entonces no son necesarias ahora las nuevas revelaciones, ni los profetas que salen diciendo, yo tengo palabra de Dios, yo tengo palabra de Jehová. No, porque el consejo de Dios completo se encuentra en las Sagradas Escrituras. Si usted quiere saber todo acerca de cómo termina la historia humana, aquí está en este libro. Todo lo que necesitamos saber acerca del futuro, allí está. Podemos ver en Apocalipsis cómo termina la historia humana, en el juicio del gran trono blanco. Podemos ver la nueva Jerusalén, podemos ver la entrada a la eternidad. Todo eso hace parte de la revelación que Dios ya nos ha dado. Entonces, al igual que a Abraham y al igual que a los profetas del Antiguo Testamento, el Señor en su palabra nos ha revelado lo que ha de acontecer y que necesitamos, como dice ahí 2 de Pedro, estar atentos a esa palabra profética más segura. Ahí en Génesis capítulo 18, luego de que el Señor hace esa afirmación, donde Él de alguna manera afirma esa amistad que tenía con Abraham, vemos que en el versículo 19 el Señor sigue diciendo, porque yo sé, hablando de Abraham, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Y es interesante, ¿no? Porque aquí vemos ahora a Dios diciéndole a Abraham que él sabe el futuro. Está diciendo, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Yo creo que eso debió haber sido muy impactante para Abraham. Yo sé que tú vas a ser fiel. Yo sé que tú vas a guiar a tus hijos a tu casa conforme a lo que yo he establecido para que de esa manera yo cumpla mi palabra en ti. Es algo muy interesante. Saben que sin palabras el Señor le está mostrando a Abraham el atributo de su omnisciencia. Le está mostrando que Él lo sabe todo. Que Él conoce perfectamente el futuro de Abraham. Él sabe lo que ha de acontecer. Y es parte también de estar en una relación con Dios. Empezamos a conocer quién es Él. Empezamos a saber con más detalle a qué se refiere el Señor con cada uno de sus atributos. En el libro de Juan capítulo 17, en el versículo 3, vemos que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Hermanos, ¿cuándo empieza la vida eterna? ¿Empieza después de la muerte o empieza hoy, cuando nos arrepentimos? La Biblia dice puntualmente que la vida eterna comienza cuando hemos creído. Es un regalo. Además es un regalo eterno. No es una vida parcial, no es una vida que puedo perder y ganar. Es una vida eterna. Una vida que el Señor nos ha concedido. Y dice Juan 17:3 que esa vida eterna consiste en conocer al único Dios verdadero. Y es lo que Dios viene haciendo con Abraham. ¿Recuerdan que ya le había revelado en capítulos anteriores que Él era el Todopoderoso? Ahora le está mostrando a Abraham su omnisciencia. Le está mostrando cada vez más acerca de quién es Él. Y es parte de lo que el Señor hace cuando tenemos una relación con Él. Dios nos empieza a mostrar también cómo es el futuro particular de la vida de los cristianos. En Juan capítulo 16 también vemos que el Señor nos da una promesa que a muchos no les gusta, pero que es parte de la realidad que vivimos en este mundo caído. Dice Juan 16:33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí vemos al Señor anticipándose a una realidad.
diciendo a sus discípulos, a los creyentes, que en el mundo había de haber aflicción. Tendréis aflicción, está diciendo. Es una promesa, lo está afirmando. Así va a ser, van a sufrir en este mundo. Pero deben confiar en que yo he vencido al mundo. En el contexto de ese sufrimiento, su mirada, su esperanza, su confianza debe estar puesta en mí. Y eso es algo que debía animar a los creyentes. ¿Cómo podemos animarnos cuando sabemos que vamos a sufrir? Porque sabemos básicamente que el Señor cumple sus promesas. Y que todo el sufrimiento que experimentamos en este mundo caído, en últimas, es temporal. Un día se ha de acabar. Pero la esperanza que tenemos es que un día nos encontraremos con nuestro Salvador y habremos terminado la buena batalla para entrar para siempre en su eternidad, en su gloriosa presencia. Entonces, hermanos, cuando meditamos en eso, podemos encontrar consuelo para nuestras vidas. Segunda de Timoteo, capítulo 3, en el versículo 12, vemos que dice, y también todos, óigase bien, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y uno ve eso y dice, pero ¿cómo así, Señor? Pero eso estaba mejor la promesa que le estabas dando a Abraham. ¿Cómo así de que todos vamos a sufrir persecución? Sí. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. Todos los que tratan realmente de alinear su vida a las Escrituras han de sufrir. Va a haber persecución, va a haber dolor. Saben que cuando en muchas iglesias el pastor o el predicador de turno dice, ustedes vengan a Cristo y nunca más van a sufrir, y Dios les va a dar sanidad, y Dios les va a dar dinero, riquezas, casa, carros. Cuando esos hombres hacen eso, realmente están mintiendo. Están diciendo cosas que la Biblia misma no dice que van a ocurrir. Y por lo tanto son obreros fraudulentos. Son mentirosos que han de dar cuenta al Señor por causa de ese falso mensaje. Por eso mucha gente, cuando llega el sufrimiento a su vida, piensa, debo tener algún pecado, debe ser que algo hice mal, debe ser que algo pasó que estoy sufriendo. Algo hice mal. Cuando la palabra de Dios nos muestra que aún los siervos de Él, aún los discípulos, sufrieron hasta la muerte. Ninguno de los discípulos tuvo una muerte precisamente agradable. Todos, en su mayoría, fueron asesinados, a excepción del apóstol Juan. Y fueron asesinados de formas muy crueles. Unos fueron crucificados, otros fueron decapitados, otros fueron muertos a lapidazos, básicamente. Les tiraron piedras hasta que les quitaron la vida. Cuando uno ve todo eso, hermanos, realmente es una abominación el evangelio de la prosperidad. Es una abominación decirle a las personas que Dios les va a prosperar, que Dios les va a bendecir sobre la base de lo que ellos hagan o sobre la base de la fe que ellos tengan. La fe en Cristo muchas veces implica el sufrimiento, muchas veces implica el dolor. Entonces, cuando el Señor nos dice estas cosas, realmente Él quiere llevarnos precisamente a que nuestra esperanza, nuestra mirada, nuestro anhelo esté en la eternidad. Porque en este mundo caído siempre vamos a sufrir. Y vemos aquí a Dios hablando directamente con Abraham y mostrándole acerca de cómo sería su futuro. Yo creo que eso debió motivar aún más a Abraham a ser fiel en lo que el Señor ha establecido. Dice ahí Génesis 3:19, porque yo sé que me mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces, a manera de resumen, preguntémonos, ¿tú tienes una relación de amistad con Dios? ¿Tú tienes una relación en la que es evidente que tú oras, es evidente que tú lees la palabra, que tú estás en continua comunión con Él? También pregúntate, ¿tú has leído lo que Dios dice acerca de la vida cristiana? ¿Cuál es el futuro de aquellos que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús? ¿Has meditado en eso? ¿También estás creciendo en un entendimiento de los atributos de Dios, de quién es Él,
de cómo puedes interactuar con ese Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente. Lo siguiente que podemos ver ahí, hermanos, es que Dios habla a Abraham, su amigo, acerca del justo juicio que vendría contra Sodoma. Segundo punto en esta mañana es que Dios revela su justo juicio contra Sodoma. Génesis 18, verso 20 dice: entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Nótese la fuerza de la expresión finalizando el versículo 20. El pecado de ellos se ha agravado en extremo. Hermanos, el pecado de Sodoma era algo horrible. Era algo que tal vez nuestras mentes humanas no alcanzan a dimensionar. Desde Génesis capítulo 13 veíamos que este era un pueblo corrupto. Cuando Lot decidió irse hacia esa zona, lo hizo básicamente motivado por la avaricia en su corazón, porque vio que era tierra fructífera, que corrían ríos y demás. Pero desde ese momento, unos 20 años más atrás, ya el Señor había hablado de la maldad que había en Sodoma. Génesis capítulo 13, versículo 13 dice: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. O sea, 20 años atrás, esa ciudad era terrible, en gran manera pecadora en contra a Jehová. Y ahora vemos en Génesis capítulo 18 que ese pecado se había agravado en extremo. Y es interesante porque el pasaje dice que había un clamor. Alguien estaba clamando en contra de esta ciudad. Verso 20, entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Y hay muchas interpretaciones de quién estaba haciendo ese clamor. Hay gente que opina que tal vez eran ángeles, que estaban viendo tal perversidad en Sodoma que llegaron a clamar y a decirle: Señor, acaba esa maldad. Es terrible lo que están haciendo. Otra posible interpretación también tiene que ver con que había muchas personas sufriendo en Sodoma. Parte de los problemas, de los pecados que habían en Sodoma eran de índole sexual. Había pedofilia, había violencia sexual de todo tipo. Y muy probablemente las víctimas de toda esa maldad estarían clamando: Señor, ten misericordia, Señor, destruye esta nación. Son perversos, son malvados los que nos están haciendo esta iniquidad. Y saben que a la luz de la palabra vemos que el Señor escucha el clamor de los oprimidos. El Señor escucha cuando hay huérfanos, cuando hay viudas, cuando hay personas vulnerables que claman a Él. Señor, envía tu juicio sobre esta nación perversa. Había personas clamando contra Sodoma y Gomorra. Dice en Salmos capítulo 10, vamos ahí. Salmos capítulo 10, versículos del 17 al 18. Dice ahí la palabra del Señor: el deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Es probable que todas las personas que estaban siendo víctimas de la maldad de Sodoma clamaran al Señor para que Él hiciera justicia sobre ellos. Eso es lo que se conoce como las oraciones imprecatorias. Cuando alguien clama pidiendo el juicio de Dios. Y era lo que estaba pasando en Sodoma. ¿Saben qué es triste? Cuando nosotros vemos eso, podemos ver el límite o la magnitud de la maldad humana. Hay gente que se sorprende muchas veces cuando Dios envía un juicio, cuando Dios decide destruir una nación entera, una ciudad, y piensa: no, ¿cómo un Dios bueno ha de hacer eso? Pero no meditan
en lo que esas naciones están haciendo. Realmente por causa de la maldad que ellos estaban haciendo, era mejor exterminarlos, acabarlos totalmente. Por causa de su iniquidad. Era una nación perversa, su pecado se había agravado en extremo. Saben que hace poco también salió, o está de hecho en los cines, una película que se llama Sonido de Libertad. Y parte de lo que se habla en la película es un delito atroz que está sucediendo a lo largo del mundo. El delito del tráfico de niños, la pedofilia básicamente. Hay personas alrededor del mundo que están pagando cualquier cantidad de dólares con tal de adquirir un niño para satisfacer sus deseos más bajos. Son personas que realmente son dignas del juicio que recibió Sodoma. Es lo que el Señor nos está mostrando también. La iniquidad de Sodoma había llegado al extremo. Realmente era una nación perversa. Ezequiel capítulo 16 también nos muestra un poco acerca de lo que estaba sucediendo en Sodoma. Ezequiel capítulo 16, versículo 49, dice ahí la palabra: he aquí, esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Miren lo que había en este lugar: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Habían afligidos y menesterosos en Sodoma. ¿Y qué hicieron ellos? No fortalecieron la mano de estos afligidos. Vivieron para sí mismos. Abundancia de ociosidad. No estaban trabajando, no estaban ocupados en lo que deberían estar ocupados. ¿Y cuál fue el resultado? Pecado sexual. ¿Saben que hay una conexión directa entre la ociosidad y el pecado sexual? David, cuando cayó en pecado sexual, fue porque estaba ocioso. Porque no estaba haciendo lo que deberían hacer los reyes en esa época. Entonces vemos en Sodoma, hermanos, un nivel de perversidad tal que era realmente justo el juicio que Dios estaba estableciendo sobre ellos. En el libro de Judas también podemos ver, Judas capítulo 7, ahí se menciona nuevamente esta ciudad de Sodoma. Judas capítulo 1, verso 7 dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No solamente el Señor envió un fuego físico para Sodoma, también ellos recibieron del fuego eterno, la condenación básicamente. ¿Por qué? Porque fueron personas realmente malvadas. Y cuando vemos eso, nosotros podríamos pensar, no, eso de Sodoma, de Gomorra es terrible. Ellos eran muy malos. Podríamos pensar, nosotros tal vez sí, nunca haríamos eso. Nunca llegaríamos a ese nivel de perversidad. Pero saben que la palabra de Dios nos muestra que si no fuera por su Espíritu Santo, si no fuera por la obra que Él ha hecho en nuestros corazones, como Sodoma seríamos. Seríamos igual que Gomorra. Seríamos personas completamente entregadas a la maldad. Romanos capítulo 9, versículos del 27 al 29, dice ahí la palabra del Señor: también Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Esa es la perversidad del corazón humano. Mucha gente trata de minimizar eso, diciendo, no, pues yo no soy tan malo, ¿quién no comete un pecado? Pero la realidad es que el pecado es un asunto muy serio delante de un Dios santo, santo, santo.
lo que merecemos por causa de nuestra iniquidad, no solamente es que el Señor nos destruya, es que realmente recibamos un castigo eterno por nuestra maldad. Seríamos semejante a Sodoma si no fuese por el Señor de los ejércitos, si no fuese por la misericordia de nuestro Dios. Entonces déjame preguntarte también en esta mañana, ¿tú has visto el pecado como realmente Dios lo ve? ¿Tú has visto el pecado de manera en sobremanera pecaminoso, como dice el apóstol Pablo? ¿Has visto la magnitud de la maldad que hay en tu corazón? Porque debes comprender eso para que realmente puedas ir a Cristo. Debes estar convencido de tu maldad, de tu iniquidad, para que puedas ver a Cristo como el glorioso Salvador que Él es. Para que puedas correr a Él entendiendo que solo Él puede rescatarte de tal condición. Hermanos, vamos a ver ahí en Génesis capítulo 18 que Abraham, a pesar de que conocía esta maldad de Sodoma, vemos que Abraham podría tener incluso razones personales o familiares para aborrecer a los de Sodoma, porque Lot terminó allá. Y él podría estar pensando, es que esos son los impíos que atrajeron a mi sobrino Lot, que era casi como un hijo para Abraham. Y él podía tener razones personales para estar cargado en contra a esta ciudad. Pero vamos a ver, hermanos, que Abraham nos da un gran ejemplo. Un ejemplo de intercesión. Un ejemplo de clamar al Señor aún por aquellos que no lo merecen. Miremos Génesis capítulo 18, versículos del 23 al 33. Dice ahí, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré, si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizá se hallarán allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi Señor si hablare, quizá se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizá se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez. Quizá se hallare allí 10. No la destruiré, por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Pueden ver el corazón de Abraham. Él está clamando y está clamando sobre la base de quién es Dios. Que le está diciendo, Señor, tú eres justo. ¿Cómo vas a condenar igual al impío que a los justos? ¿Cómo vas a hacer eso, Señor? Pero el problema que había en Sodoma era que ni 10 justos habían. Abraham empezó probablemente pensando, tal vez haya 50 justos allá. Y el Señor lo lleva por medio de la oración a darse cuenta, ¿no? 50 justos no hay. Señor, tal vez hay 45, ¿no? Tampoco hay 45. Entonces 40. No, tampoco hay 40 justos. Bueno, por lo menos debe haber 30, ¿no? Debe haber... No, Abraham, tampoco hay 30. Bueno, entonces 20. Tampoco hay 20, Abraham. ¿Y 10?
El Señor termina mostrándole que no hay ni siquiera 10 justos en Sodoma. Lo que había en Sodoma, hermanos, era un cultivo de pecado. Personas inicuas, personas que no merecían de ninguna manera el favor de Dios. Pero saben que Abraham nos da un ejemplo, porque a pesar de esa condición en Sodoma, él clamó, él oró, pidiéndole al Señor que tuviera misericordia de ellos, que no enviara ese juicio. Y saben que nosotros como cristianos, como decía nuestro hermano Miguel al comienzo, tenemos la responsabilidad de clamar al Señor por nuestra nación, clamar al Señor por nuestra ciudad, clamar al Señor por nuestro departamento. Se aproximan las elecciones. ¿Y quién va a orar y quién va a clamar delante de Dios para que Él tenga misericordia a esta ciudad si no somos nosotros, si no es la iglesia, si no son sus hijos? Saben que solamente los que tenemos acceso directo al Padre somos los cristianos. No porque seamos mejores que los demás, por gracia, por la obra de Cristo en la cruz, podemos acercarnos confiadamente a Él. Pero las personas que no conocen al Señor, ellos oran y su oración realmente no va a llegar al Padre, porque están muertos en sus delitos y pecados. Entonces, para que la oración realmente pueda llegar, necesitamos una amistad con Dios como Abraham la tenía. Entonces, nuestro anhelo como creyentes, como iglesia, debe ser clamar: Señor, yo tengo este acceso a ti que sé que no todos tienen. Ayúdame a valorarlo. Ayúdame a orar. Ayúdame, Señor, a realmente interceder por un mundo que no te conoce. Saben que hay personas que me han dicho, bueno, pero es que la Biblia dice que el mundo va a ir de mal en peor. O sea, esto no se arregla. Esto va en los últimos tiempos. Habrán hombres amadores de sí mismos. Y es cierto todo eso. La Biblia muestra claramente de que hay un aumento en la maldad, en la perversidad. Pero ese aumento en la maldad no debe ser por causa de la negligencia de los cristianos. No es como que nosotros tengamos que dejar de orar para que entonces la maldad avance y se cumpla la palabra, no. Porque al mismo tiempo Dios nos manda a que oremos en todo tiempo, en todo lugar. Nosotros debemos estar clamando al Señor. El aumento de la maldad no debe ser por causa de la negligencia de nuestro cristianismo. Más bien debe ser a pesar de que nosotros como iglesia estamos haciendo nuestra tarea. Estamos haciendo lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Saben que algunos también han tomado un pasaje como este para tratar de justificar una práctica muy tradicional de Latinoamérica, básicamente, que tiene que ver con la intercesión de los santos. Muchas personas han dicho, si ve, Abraham está intercediendo por otras personas que no son él. Entonces, en conclusión, yo puedo también orarle a un santo y que el santo clame a Dios por mí. Pero saben que ese razonamiento realmente tiene muchos problemas. Básicamente la Iglesia Católica Romana ha tratado de establecer eso como un principio y es parte de la tradición que tenemos en Colombia y prácticamente en toda Latinoamérica, donde mucha gente cree, no, es que yo le oré a San Francisco de Asís, es que yo le oré a la Señora del Rosario de Chiquinquirá, que dicen que es la patrona de acá de Colombia. Otros dicen, no, es que yo le oré a la Virgencita, es que yo le oré al Padre San Pío, es que yo le oré a este santo y entonces él me cumplió lo que yo le pedí. Pero ¿saben que hay un grave problema en ese razonamiento? Porque en el caso hipotético, vamos a usar el caso de la Virgen, supongamos que hay 10 personas en Bucaramanga orando a la Virgen. Hay otras 10 personas en la China orando a la Virgen. Otras 10 personas en Australia orando a la Virgen. ¿Cómo hace la Virgen para poder escuchar todas las oraciones? La única forma de solucionar el problema es que ustedes se atrevan a decir que la Virgen es omnipresente o que es omnisciente. Y esos atributos son exclusivos de Dios. Ningún santo, ninguna virgen tiene la capacidad de escuchar oraciones humanas. Nadie. Ellos, aunque caminaron en fe, aunque pudieron haber vivido una vida santa por gracia, esas personas no pueden escuchar
nuestras oraciones y no pueden interceder por nosotros. Siempre que vamos a la palabra de Dios, la intercesión de los santos ocurre en vida. Un santo intercede o pide a Dios por algo estando en vida. Siempre en la palabra de Dios vemos que se condena la oración a los muertos. La oración a los muertos es algo que debemos desechar. No deberíamos pensar, es que yo tengo mi abuelito que se me murió y le voy a pedir a él para que me conceda, para que me proteja, ¿no? Debemos ir directamente a nuestro Dios. Él es el único que tiene atributos como la omnipresencia, como la omnisciencia. Dice Segunda de Crónicas, capítulo 6. Segunda de Crónicas, capítulo 6, en el versículo 20, hablando acerca del Señor, perdón, era el 30. Tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. La cláusula solo tú implica que es exclusivo de Dios. Solo Dios conoce el corazón de todos los hombres. Él es el único que tiene esa capacidad. Entonces no debemos acudir a ningún mediador, a ningún santo para tratar de acercarnos a Dios. Más bien debemos aprovechar en vida para que oremos cada día a nuestro Dios y le busquemos. Saben que Abraham nos da un ejemplo. A pesar de la maldad que había en Sodoma, él clamó por ellos. Estamos en tiempos donde la maldad indiscutiblemente ha aumentado. Hay mucha iniquidad. En Bucaramanga podemos verlo. Estamos en tiempos de ferias donde es evidente la maldad. Es evidente que muchas personas están yendo en contra a lo que el Señor ha establecido en su palabra. Están buscando embriagarse, están buscando satisfacer deseos terrenales. Y a veces, como cristianos, podemos caer en la trampa de pensar, Señor, mejor mátalos, que les caiga fuego del cielo. Pero saben que nosotros también estábamos ahí. Por eso debemos clamar, debemos orar, porque si no fuera por la misericordia de Dios, como Sodoma seríamos también nosotros. Mateo capítulo 5, versículo 44. Vemos también que el Señor establece un principio muy importante. Mateo capítulo 5, verso 44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Tal vez hay personas a quienes podemos considerar nuestros enemigos. Tal vez Abraham estaría pensando, esta gente de alguna manera tomó a Lot, me lo quitó a mi sobrino, y pues esa gente es perversa, merece el juicio de Dios. Pero a pesar de eso vemos a Abraham intercediendo por ellos. Ahora, es una realidad también que el Señor no cambió su decreto. ¿Saben que por más de que Abraham estuvo orando y tratando de como negociar un poco con Dios, al final el que terminó cambiando fue Abraham, no Dios? Porque Dios había establecido el juicio y Abraham era el que tal vez en su mente estaba pensando, debe haber 50 justos, o debe haber 40, o debe haber 30, o debe haber 20. Pero ¿qué hizo Dios a través de la oración? Le fue mostrando a Abraham que realmente no era como él pensaba inicialmente. No era que hubiesen buenos allá. A través de la oración el Señor cambió la manera de pensar de Abraham y le ayudó a ver realmente que era una ciudad perversa. Era una ciudad que realmente merecía el juicio de Dios. En Santiago capítulo 5 también vemos un principio muy importante. Santiago capítulo 5, versículo 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y dice ahí, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Es muy importante la oración para nuestras vidas. Hay cosas que tal vez el Señor no nos ha concedido porque no hemos orado por ellas. Dice Santiago también que hay cosas
que no tenemos porque no pedimos. Como también hay cosas que pedimos y el Señor nos niega porque pedimos mal, pedimos para nuestros deleites. Pero parte de alinearnos a la voluntad de Dios en oración implica poder aplicar esto, que la oración eficaz del justo puede mucho. La oración de Abraham en ese momento fue de mucha bendición. De hecho, vamos a ver más adelante que el Señor rescató, no a 10, porque no habían 10, pero rescató un puñado de personas de Sodoma. Y los rescató de la condenación que merecían. ¿Por qué? Porque eran justos. Porque realmente habían conocido al Señor. Entonces, hermanos, debemos clamar día a día. Clamemos al Señor por nuestra nación. Clamemos por las elecciones que se aproximan. Clamemos para que el Señor use nuestra iglesia local, para que use a los predicadores, a los líderes, a los que están sirviendo, para que podamos ser un verdadero faro de luz, para que podamos llevar las buenas nuevas de salvación y para que este mundo incrédulo, cada vez más parecido a Sodoma, cada vez más pecador e indigno, pueda conocer el mensaje que un día nos transformó a nosotros y tiene el poder para transformar aún al más vil pecador. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor, que nos enseña tanto, que nos exhorta día a día. Padre, ayúdanos a tener un corazón como el de Abraham. Ayúdanos a tener un corazón, Señor, que realmente reconoce que te necesita, que está buscando día a día acercarse a ti, no sobre la base de lo que hacemos, sino sobre la base de lo que tú ya hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Padre, que podamos tener una amistad real, genuina, auténtica contigo, Señor. Oramos para que tú fortalezcas nuestras vidas de oración. Ayúdanos a ser intercesores ahora que estamos con vida, ahora que tenemos la oportunidad de hacerlo. Porque sabemos, Señor, que después de la muerte nadie más va a poder interceder delante de ti. Oramos para que tú obres, Señor, en nuestros corazones. Coloques una carga por los perdidos, Señor. Ayúdanos a no desear que ellos realmente sean aniquilados. Ayúdanos a recordar que nosotros también estábamos allí, que en algún momento éramos nosotros los hijos de ira, éramos nosotros los enemigos tuyos, éramos nosotros los que estábamos viciados conforme a nuestras iniquidades. Pero un día, Señor, tu gracia nos rescató. Un día, Señor, tu gracia nos alcanzó. A pesar, Señor, de nuestro pecado, a pesar de nuestra maldad. Ayúdanos a ser intercesores, Señor. Ayúdanos a clamar por nuestros familiares que no te conocen. Ayúdanos a clamar por nuestra nación. Ayúdanos a clamar por las próximas elecciones que se aproximan. Ayúdanos, Señor, a que no seamos indiferentes ante la maldad que hay en el mundo y que más bien como iglesia podamos ser luz, podamos ser sal y podamos procurar, Señor, en tu gracia, que este mundo caído, Señor, pueda conocer la verdad de Cristo y puedan ser salvos por medio de la proclamación del Evangelio. Señor, que seas tú obrando a través de nuestras vidas, a través de nuestra iglesia, para que seamos, Señor, no solamente oidores de tu palabra, sino hacedores de ella. Ayúdanos a tener una carga por los perdidos y a buscar, Señor, de todas las maneras posibles que el Evangelio sea predicado y que más personas, Señor, puedan pasar de muerte a vida por medio de tu palabra, Señor. Oramos para que tú nos ayudes a poner en práctica lo que hemos aprendido en esta mañana. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.